Ya estoy con mi cuello de temerario, le digo a Jackie. Oigan, no, pero ya estamos de este lado con el consultorio legal. ¿Y qué podemos hablar en este día tan especial que tenga que ver con el marco del derecho? Y hablando de marco, ya saben a quién vamos a presentar, pero con la revolución. Todo este movimiento social que se dio, pues fue dando las bases para muchas de las leyes actuales. Y quién mejor que en ese marco del derecho, Marco Chávez, nuestro doctor en Derecho, hable acerca del tema. Bienvenido, licenciado. Gracias. Qué gusto Bienvenido, y aquí Leslie, un placer estar aquí. Oye, tú sabes que yo en el cole, cuando estaba estudiando la Constitución del Perú, pues una de las cosas que me enseñaron es que se basaba muchísimo en la Constitución mexicana y a mí me impactó mucho que es la primera constitución en el mundo de hablar de derechos sociales, inspirada a muchas constituciones de otros países. ¿Qué nos puedes decir Pues sí, ahorita que de estamos esa a iniciativa? 3 días de conmemorar el día 20 de noviembre de este año, y es una constitución que viene de 1917, que efectivamente es pionera y modelo en el mundo. Obviamente, pues la constitución es muy bonita. Si se llevara todo lo que dice, pues sería una maravilla. Ándale. Seremos un país de primer mundo, la verdad. Sí. De hecho, culminó la Revolución Mexicana con la Constitución. Con la Constitución, exactamente, de 1917, y trae muchas cosas importantes. Por ejemplo, si recordamos la Revolución, lo que tuvo es un porfiriato, ¿no? Independientemente que pensemos que fue bueno o malo, fueron más de 3 décadas en el poder de una misma persona. Y una de las máximas que nos, pues de alguna manera, Un reinado. algo que nos dejó esta Revolución Mexicana fue precisamente algo que hizo Francisco de Madero, que es el lema, el eslogan, la frase más importante de él, que es el sufragio efectivo. Punto, no reelección. Es decir, porque bueno, es importante dónde vaya el punto, ¿no? Sufragio efectivo, punto, no reelección. Nunca que se reeligieran, porque era precisamente lo que querían combatir de Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Por ejemplo. Oye, Marco, y también otro tema que creo que es importante es el tema de la reforma agraria, porque se habla mucho que los conquistadores vinieron y nos quitaron la tierra, pero eso ya venía desde mucho antes. Sí, claro, había muchos latifundios, y entonces lo que se hizo es dotar a los campesinos en ese momento de tierras. Ese es el artículo 27 constitucional. De hecho, nuestra constitución es tan sencilla, de verdad que tiene 136 artículos. Lo que sí es que ha tenido arriba de 250 reformas a lo largo de los años, ¿no? Digamos, es de 1917, pero ha sufrido muchas reformas de acuerdo al partido político que está en el poder, como pasa en todo el Y mundo. a la evolución social también, ¿no? Porque no somos una sociedad que funciona como en aquella época. No, claro, era muy distinto. totalmente diferente. Vamos a pensar en algo que hace 60 años, por ejemplo, las mujeres no votaban. Hoy está por demás decir que todos somos iguales, inclusive a las mujeres se les protege por ser un grupo vulnerable, ¿no? Eso también está en la Constitución y las reformas que ha sufrido la Constitución mexicana. Oye, Marco, ¿cuáles son como los más importantes artículos, hablando como por ejemplo de la educación, de todo eso? ¿Cuáles tú consideras los más Yo importantes? consideraría que son, el artículo primero habla de la dignidad, todos somos iguales, la dignidad no se te puede menoscabar, inclusive una persona que está en la cárcel tiene que seguir recibiendo alimento, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a un lugar donde dormir, en el mundo del deber ser. Ok, ¿qué más? El artículo tercero, como bien dijo Jackie, sentó las bases desde 1917 para que la educación fuera laica, obligatoria y gratuita. Esa característica de que sea laica, todos preguntan, ¿no? ¿Por qué hay escuelas privadas? Bueno, porque son privadas, no viven del erario del Estado y están, digamos, de alguna manera respetando, porque es una propiedad, es una educación privada al cual acude el que quiere y el que no, no. La educación oficial debe respetar esas características de ser laica, obligatoria y gratuita también. Ese es el artículo tercero. Algo muy importante es el artículo quinto también, que era la libertad de oficio, la libertad de profesión. Incluso hay una ley reglamentaria, ¿no? Te puedes dedicar a lo que quieras, siempre y cuando sea lícito y legal, ¿verdad? Porque hay actividades que son ilícitas. Algo también importante, creo yo, es que sienta las bases del artículo primero al artículo 29, es la parte dogmática de garantías de derechos de las personas. Y del 30 al 136, la organización del Estado mexicano. Entonces sí es un documento de verdad digno de análisis, completo. Hasta en Europa, muy completo. Alemania y lo permeó aparte de Latinoamérica, pues nos dijo que Sí, hasta sí, Perú, permeó ¿no? a muchos Perú, países de Colombia, Centroamérica también y Bolivia. Sudamérica también. Sí, claro. Ok, Que bueno, luego en el camino se han hecho reformas de repente que son ad hoc al partido político en ese momento, bueno, esa es otra cosa. Son conveniencias como particulares, Como siempre ha pero pasado. también, o sea, la sociedad, ¿no? No podemos No, echar no. eso. No, pues está bien. Y ahora, con todos esos cambios, ahora, ¿qué va? ¿Para dónde va perfilando esto? Pues es una constitución eminentemente hoy progresista,
en la cual hay muchas libertades, hay muchos derechos humanos. A partir del año 2011, por ejemplo, esa Constitución se reforma y en lugar de ser garantías individuales, adquirimos un precepto que es el de los derechos humanos universales. Les puedo decir que derecho humano uno es seguridad jurídica, por ejemplo. Todos tienen derecho a tener un abogado. Cierto. Y si no lo puedes pagar, el Estado te da uno. Tienes derecho en el artículo 4 constitucional, es una maravilla. Vivienda digna, agua potable, salud. Tienes derecho a un medio ambiente sano. ¿Educación? En el artículo 3, claro, Ok. laica, gratuita y obligatoria. Tienes derecho a un medio ambiente sano, a cultura, a deporte. Sí, es una constitución, la verdad, muy completa. Marco, las primeras cartas magnas fueron las de Europa, digamos, pero iban mucho más a los derechos individuales. Aquí ya se busca un derecho social, Claro. un derecho universal, pero además, ¿cómo sientes tú que presente al Estado como intervencionista y ya no solamente como observador? Pues tenemos un artículo 123 que le da al Estado precisamente la regulación de los derechos sociales de los trabajadores. Uno de ellos es las conquistas de tener un sindicato, pertenecer a un sindicato, y ese sentido de pertenencia da la salvaguarda de los derechos laborales colectivos, no solo individual, sino colectivo ya también. Sí, es una constitución, la verdad, que es perfectible, puede mejorar, pero si la siguiéramos al pie de la letra, seríamos el primer país del mundo en Ahora, libertades. esto se hizo desde el origen con la revolución y todo esto. Sí. ¿Les tomó cuánto tiempo organizar esta perfección en la que se basa nuestra actual Pues Constitución? técnicamente hay un artículo en la Constitución que señala que la Constitución puede ser reformada, Ajá. no puede ser inviolable, puede ser reformada ad hoc a los intereses supuestamente del pueblo mexicano. No siempre es así porque responde a muchos intereses y épocas, pero bueno, son 136 artículos que contienen en el mundo del deber ser un concepto maravilloso que el mundo a veces nos ha querido copiar. Oye, Marco, y también es muy importante que la gente conozca su Constitución, que la estudie. Yo, por ejemplo, tengo un librito donde venían los 136 artículos. Sí. Y qué importante es estudiarlo y saberlas. Todos los ciudadanos tendríamos la obligación, independientemente de que seas abogado o no, de conocer tus derechos, esos derechos mínimos que tienes por el simple hecho de ser una persona. Vamos a ver algo rápido. Por ejemplo, el maltrato animal nace de derechos constitucionales, entonces de derechos de los animales que antes no estaban. Entonces la ley ha evolucionado, como dijo René, de acuerdo a las épocas ha evolucionado a criterios y a forma de vivir en el mundo también. No, exactamente. Y además también los derechos a los animales que mencionas, pero también a los grupos vulnerables, a las mujeres, todo eso ha El evolucionado artículo también en primero base a... constitucional habla de un tema, yo no digo que sea igualdad, no somos iguales, tenemos derecho a los mismos derechos todos, y es el derecho a la equidad. No somos iguales, pero en esas diferencias se nos tiene que proteger igual y dar acceso a que todos tengamos prácticamente lo mismo. Los mismos derechos. Los mismos derechos, las mismas ventajas y las mismas capacidades. Y obligaciones. Y obligaciones también, claro, hay obligaciones que están contenidas para el ciudadano. Oye, Marco, qué importante es este tema que estamos hablando. Es que yo creo que te debes quedar con nosotros porque la gente también debe tener muchas preguntas, dudas y además también que vayan un poquito más profundo. ¿Por qué tenemos que conocer una Constitución y qué tan importante es para los ciudadanos y para cada país? Así que te quedas con nosotros. Con mucho gusto, Y Leslie, ahorita claro. pues mándenos Ándale. sus preguntas. Les recuerdo el teléfono que es 55 21 13 15 49 para que si tienen alguna duda, una consultoría, por favor escríbanos. Aquí está Marco, se queda y nosotros vamos a un pequeño corte, pero no tardamos nada. Volvemos aquí a Una Mañana Estelar. A un corte. Vamos a hacer eso. Corte de pelo. Vamos a hacer eso. Vamos a Pues sí, es una maravilla la Constitución real, ¿eh?